Dios les bendiga, mis hermanos. Le habla su hermano Miguel Arroyo. En el día de hoy me han dado la encomienda de estudiar con ustedes la lección número 20, cuidado con los falsos maestros. La misma se encuentra en Judas 1, del 1 al 25, segunda de Pedro 3, 1, 22. La afirmación fundamental. La Biblia nos previene contra los falsos hermanos y líderes que se introducen encubiertamente para destruir la obra de Dios. El versículo para meditar: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Santo, aleluya. Reciban un cordial saludo y un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Les extraño y les amo. Bien, para comenzar la lección, vamos a ver la parte 1, que es presentación inicial y propósito. El remitente de esta carta es Judas, quien se describe principalmente como siervo de Jesucristo y luego como hermano de Jacobo. Este Jacobo mencionado aquí es el hermano de Jesús y el autor de la carta, Santiago. Por tanto, Judas es uno de los hermanos de Jesús. Aquí Judas utiliza un saludo muy peculiar: misericordia, paz y amor sean multiplicadas. Saludo similar al que utiliza Pablo en las cartas pastorales, solo que Pablo utiliza gracia, misericordia y paz, lo cual lo hace diferente, parecido pero no igual. La B, propósito de Judas y Pedro: exhortar a sus lectores a contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Este concepto es el cuerpo de la doctrina de los principios fundamentales que constituyen la vida cristiana. En el versículo 4 habla de ciertos hombres que se han introducido fraudulentamente, de los cuales las Escrituras habían ya predicho su condenación. Judas los describe como hombres, número 1, impíos o sin temor de Dios. Número 2, convierten la gracia de Dios en libertinaje. Número 3, niegan a Dios como soberano y el señorío de Cristo. También segunda de Pedro nos advierte de estos hombres. Los describe como falsos maestros que introducían fraudulentamente herejías destructoras. En el caso de Judas, la preocupación es el comportamiento de ciertos individuos, mientras que en segunda de Pedro la inquietud no solo la conducta, sino más aún la enseñanza herética de sus maestros y profetas. Parte 2. Descripción de impíos y falsos maestros. Ejemplos bíblicos de la tradición hebrea. Número 1. La destrucción de los rebeldes en el desierto tras su salida de Egipto. Número 2. Los ángeles que no guardaron su morada están encarcelados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Número 3. Los habitantes de Sodoma y Gomorra y de ciudades vecinas fueron destruidas por fuego. En segunda de Pedro los ejemplos son los ángeles que pecaron. Número 2. El mundo que fue destruido en tiempos de Noé. Número 3. Las ciudades de Sodoma y Gomorra. En el primer ejemplo de Judas, la muerte de los israelitas se debió a su desobediencia e incredulidad. En el caso de los ángeles, dice que no guardaron su dignidad, principado o dominio. En el versículo 6, indica que estos ángeles en particular han sido apresados en cárceles de tinieblas hasta el día del juicio. Judas 1.8 resume las 3 características negativas de estos hombres impíos, a los cuales llama ahora soñadores, pues presumen de tener visión y experiencias sobrenaturales. Y en segunda de Pedro 2, 10 al 13, dice algo muy similar, pues siguen los deseos de la carne, concupiscencias e inmundicias. Desprecian al Señor y hablan mal de las glorias celestiales. La parte B, comportamiento de los falsos hermanos. Judas 11 menciona un ay para estos hombres impíos, señalando 3 ejemplos bíblicos. Número 1, han seguido el camino de Caín. Número 2, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Número 3, perecieron en la contradicción de Coré. Judas 1, 2 y 13 señala 5 figuras que describen a estos hombres impíos. Número 1, manchas en los ágapes, que son celebraciones de amor de los creyentes. Número 2, nubes sin agua empujada por los vientos. Número 3, árboles otoñales sin fruto ni raíz.
Número 4. Ondas del mar que espuman su vergüenza. Número 5. Estrellas errantes que les espera la más densa tiniebla. En 2 de Pedro 2:13 y 15 dice que mientras participan de la cena se deleitan en sus inmundicias y son fuentes sin aguas. Wow. Judas 1:16 son murmuradores, querellosos, que andan tras sus propios deseos, que hablan cosas infladas y aduladores para sacar provecho. El versículo 17 recuerda que los apóstoles habían predicho estas cosas sobre personas que no serían guiadas por el Espíritu, sino por sus propios sentidos, a los cuales llaman sensuales. Segunda de Pedro 2:14 señala que sus ojos están llenos de adulterio y no se sacian de pecar, sino que buscan seducir o inducir al mal a las almas inconstantes o a aquellos que no estén firmes y seguras en sus principios. Palabras finales. Condenación de los falsos maestros. Los maestros que describe Pedro aquí han recaído hasta el extremo de haber negado al Señor, pues habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Cristo, se volvieron a enredar nuevamente en ella, por lo que fueron vencidos, y su condición cayó en un estado inferior del que tenían antes de ser salvos por el conocimiento de Cristo. Mejor hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que habiendo conocido, volverse atrás. Exhortación final y doxología de Judas. Judas 1:17 les recuerda a sus lectores que la condición de estos impíos había sido predicha por los apóstoles del Señor, señalando que en el tiempo postrero surgirían burladores que seguirían sus deseos malvados. Ante esto, los creyentes deben edificarse a sí mismos y unos a otros en la fe, orando en el Espíritu, intensamente en toda forma de ruego, conservándose en el amor de Dios y esperando en la misericordia de Cristo para alcanzar la vida eterna. En este caso todavía hay esperanza y en Cristo todavía hay oportunidad para arrepentimiento y perdón. Conclusión. Hoy en día tenemos los mismos problemas en nuestra iglesia de los que hablaron Pedro y Judas. Me atrevería a decir que problemas aún mayores. Hemos permitido que se infiltren los nicolaitas, las doctrinas de Balaam y Jezabel en nuestras congregaciones, los mismos que se advierte a las iglesias en Apocalipsis. El apóstol Pablo, Santiago y Juan también nos advirtieron de lo mismo en sus respectivas epístolas, las doctrinas modernistas que se han infiltrado en las iglesias. Nada ocurre sin el permiso de Dios. La iglesia es la sal de la tierra y no hemos sabido ser sal. La iglesia ha experimentado un terrible retroceso, una corrupción doctrinal y espiritual. Un ejemplo son los pastores y apóstoles de la prosperidad. Profetizaron años de gran prosperidad y bendición. Santo, aleluya. Dios los dejó en vergüenza, pues sus profecías fueron falsas. Cuando los profetas de Dios profetizaron lo que está pasando, estos falsos profetas se burlaron de ellos y los ridiculizaron. La iglesia no está sabiendo reaccionar con equilibrio ante lo que está pasando. Colosenses 3:6. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Se está aprobando leyes en contra de Dios y la iglesia, callada. Se alteran las constituciones para destruir las familias. Se nos roban principios y valores. Se están introduciendo ahora ideologías de género. Isaías 3:9. La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. El mundo vive en un afán tan grande que dice que no puede parar, en un afán constante por lograr metas materiales y enriquecerse, pero no le dan tiempo a lo que es verdaderamente importante, el tiempo de Dios. Dios en su soberano deseo lo detuvo todo. Nos puso en una cuarentena, 40 días para reflexionar y volvernos a Él. Jeremías 25, 32 y 33. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra.
y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra. Díganme ustedes si eso no es lo que está pasando. Salmo 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Las personas esperan una vacuna, pero no quieren vacunarse con la sangre de Cristo que los limpia de todo pecado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y los hombres se creen creadores e inventores. Usamos palabras como empodérate. Ahora los predicadores son más bien motivadores. Ahora algunas iglesias les llaman mega iglesia. Los altares se convierten en escenarios con luces y efectos especiales. A los santuarios los convierten en auditorios. Al aposento alto se le llama cuarto de guerra y así por el estilo. Nos olvidamos de celebrar la Pascua con el Cordero que es Cristo. La tierra está como en Génesis, desordenada y en tinieblas, y como en Génesis, el Espíritu se está moviendo para beneficio de aquellos que aún lo buscan. La única solución que tiene este mundo es Cristo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la luz, la vida. Isaías 58:1-3. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Las personas están ayunando hoy en día para que se acabe esta plaga, pero hasta que no entres en la comunión con la voluntad de Dios, Él no escuchará. El creador de todo lo creado es Dios, ¿y la iglesia? ¿Qué permitía? ¿A quién seguía? ¿A quién adoraba? ¿Acaso se estaba dando más gloria a los supuestos apóstoles y profetas que al mismo Dios? ¿Cuántos andaban detrás de aquellos evangelistas que decían tener el don de sanidad? Cuando predicaba el hermano humilde de la casa, no iban al culto. Pero si era un predicador renombrado, llegaban temprano para sentarse en las mejores posiciones. Cuando se convocaba vigilia de oración, salían corriendo. Otro problema es que hay un desvío doctrinal aberrante. Iglesias de homosexuales, Biblias gays, Biblias donde se ha quitado la parte que les molesta para seguir en sus pecados. Se les olvida que Dios advierte en Apocalipsis contra esta práctica. Otros hacían shows de sanaciones y soplaban y tumbaban a todo el mundo al piso y cosas así por el estilo. Dios los ha dejado en vergüenza. Si tienen ese poder, ¿por qué no han podido sanar a nadie del coronavirus? También hay quienes decretan y dan órdenes a Dios como si Dios fuese su esclavo. Dios está barriendo y limpiando su casa de la basura doctrinal que ha llenado los templos modernos y les está dando oportunidad ahora a los feligreses para que salgan de esas doctrinas de error y vengan al evangelio verdadero y escritural. Dios está cerrando los templos para limpiar y sanar las iglesias. El arrebatamiento está muy cerca y por el amor que Él le tiene a su iglesia es que está pasando esto. Recordemos que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es por esa razón que les cerró los templos. Nos ha puesto en cuarentena para que, como a la mujer recién parida, seamos limpiados de nuestra sangre que simboliza nuestro pecado. Eso es a solas con Dios, sin la influencia de nadie, sin recostarse de las oraciones de nadie, solo nosotros con Dios. Una relación verdadera que quizás en los templos, en medio de los cánticos y la euforia, muchos no habían podido experimentar. Mis hermanos, no estamos hablando de cosas que están pasando en el mundo, sino que hemos permitido que pasen en medio de las congregaciones. Se han infiltrado ideas de cultos modernos que ofenden a Dios y es por esa razón que fue Él mismo, Dios, que le puso un alto a todo esto.
Ha paralizado al mundo completo para hablarle al corazón de su iglesia. Ya el tiempo se acabó. Todo está prácticamente cumplido. Aprovecha esta última oportunidad para arreglar cuentas con Dios y con cualquiera que necesites, para que tus vestidos estén sin mancha y sin arruga, para ese gran día que está por acontecer. Díganme ustedes si con todas estas cosas que se han infiltrado en la iglesia de Dios no son suficiente razón para que la ira de Dios se manifestara. Jeremías 6:16 dice: Así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él, y hallaréis el descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. En Hechos 3:19 al 20 dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Dios les bendiga.